Y bien, hermanos, el bautismo de Jesús, el Señor. Homilía para esta fiesta del bautismo del Señor, escuchando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Hermanos, en la vida de Jesús hay tres escenas en las cuales lo humano y lo divino se juntan, se fusionan de una manera tan singular que no tenemos nosotros un esquema en nuestra experiencia humana capaz de captar todo el contenido del misterio que eso encierra. El bautismo de Jesús, la transfiguración de Jesús y la institución de la Eucaristía. Jesús es uno de nosotros, pero los evangelios desde la primera línea tienen el convencimiento de que siendo así es alguien infinitamente más. Es alguien que siendo nuestro nos trasciende y que por lo mismo solo la fe nos da la llave para empezar a comprender. Las primeras palabras del Evangelio de San Marcos son estas: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de Marcos decimos que es el Evangelio más inmediato, más rudimentario. Vayamos al cuarto Evangelio, el más teológico. ¿Cómo comienza San Juan? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿La segunda persona de la Santísima Trinidad? No, Jesús de Nazaret. Ese es el Verbo. Los cuatro evangelios arrancan de estas convicciones. Si esto es así, ¿qué insensatez sería la nuestra si al introducirnos en la vida de Jesús quisiéramos captarla, dominarla, como si estuviese bajo nuestro dominio? No es así. Un psicólogo le puede decir a su cliente: cuénteme usted con confianza, y luego ya le diré yo. Nada de esto es posible al entrar en los santos evangelios. La escena del bautismo de Jesús, seguramente que como ninguna otra, se presta a que nosotros hagamos planteamientos y preguntas desde nuestra realidad existencial y los proyectemos sobre Jesús. Es la hora en que Jesús va a comenzar. Si somos mayores, hoy podemos volver a nuestro pasado y ver aquella hora en que nosotros nos encontramos, la hora en que tuvimos que decidir. Uno mira sus cualidades, sus ideales, sus posibilidades, las ofertas que le ofrece el entorno y escoge.
si no acierta, puede rectificar, a lo mejor recuperando pues años que decimos perdidos. Hay otra hora más grande en la que el ser humano decide totalmente su destino, de cara a una compañía que va a ser el complemento y la realización de mi persona. Me uno en matrimonio con una mujer y esto para siempre, y la mujer a la inversa. Me uno con un hombre, con este hombre, como realización de mis últimas aspiraciones. Esto es mucho más importante que escoger una profesión, una carrera en la vida. Son momentos cruciales que todos en la vida hemos tenido que afrontar. Aun en este caso, la vida no deja de ser un misterio. Hay en la vida algo que nos sobrepasa y que se escapa a nuestros análisis. Por eso la vida de todo ser humano merece un respeto total. Estamos en este momento crucial de la vida de Jesús. Jesús debe afrontar un destino con absoluta libertad personal, comprometerse con una situación que es su vocación, la misión por la que ha venido a este mundo. El evangelista San Lucas dice: Jesús, al empezar, tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José, que a su vez era hijo de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Janai, de José, etc. Esta frase seguramente que está en relación con aquello que los libros históricos cuentan del rey David. En el segundo libro de los Reyes, cuando dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá, en Hebrón, y 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá. Es una información preciosa y es un dato histórico evidente. En Jesús, aunque la evocación pueda tener una referencia sacra, el dato pertenece básicamente a su historia personal. A los 30 años en Israel uno ya no es joven. Y ha hecho mucho camino. A los 30 años se supone que uno es un padre de familia con una grande responsabilidad que cumplir. ¿Qué ha hecho Jesús hasta los 30 años? No ha frecuentado las escuelas rabínicas, como las frecuentó Saulo de Tarso, que se calcula que podría ser como 10 años más joven que Jesús. ¿Cómo es este tan instruido si no ha estudiado? Es un comentario que hicieron los judíos en aquellas discusiones que nos relata el Evangelio de San Juan, el capítulo 7. Y el texto sigue: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Ya tenemos un dato. Jesús es un místico, un hombre que vive con Dios. Esto es absolutamente seguro. Esto pertenece a la historia verídica, concreta de Jesús. ¿Qué más sabemos de cuando Jesús tenía 15 años, 18, 25? Nada. Absolutamente nada. De manera que su vida comienza de repente tomando una decisión total: ir al bautismo que administraba Juan e internarse en el desierto. Bien, se puede pensar que si una persona va al desierto a estar 40 días, no es la primera vez que va, no. La presentación evangélica no responde
a los planteamientos vitales que nosotros nos hacemos y que quisiéramos indagar en Jesús. El punto de mira es otro y está claro. De parte de Jesús hay una voluntad clara y total de consagración a la misión del reino que Dios le ha confiado, y que esta consagración se verifica con un rito inaugural que él acepta como comienzo del tiempo final de Dios. Este es su bautismo, su entrega, su consagración a esta misión que Dios le da. No es un bautismo de purificación de sus pecados que no cuadra con el ser de Jesús. En segundo lugar, de parte de Dios hay una aceptación que se muestra en una teofanía. Anticipo del día de la resurrección del Señor. Por eso el Evangelio es tan bello. Este es mi Hijo amado. Esto es el significado del bautismo de Jesús, que nosotros lo vivimos celebrándolo en la asamblea cristiana, con ritos sagrados, con antiguas lecturas proféticas, con oración y alabanza. El bautismo de Jesús es la consagración del siervo de Dios, consagración de su parte y consagración de parte de Dios. Escuchen cómo comienza la primera lectura de hoy. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará mi justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Es la primera lectura de hoy. Es un célebre texto, capítulo 42 del libro de Isaías, que luego, con más extensión, lo va a citar el mismo Evangelio de San Mateo para explicar el significado de los milagros de Jesús. Escena de contemplación y de perderse en Dios. Mirad a mi siervo. Según el relato de Mateo, la escena ha comenzado con un forcejeo. Soy yo el que el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Deja que se cumpla la justicia de Dios, el plan de Dios. Lo importante, el punto central del bautismo de Jesús es esa teofanía. Por eso es la fiesta de las luminarias. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hermanos, Jesús es el embeleso del Padre. Jesús es la complacencia del Espíritu. En suma, el bautismo de Jesús es una escena totalmente humana, de un momento crucial, decisivo de la vida de Jesús, y al mismo tiempo es una escena totalmente divina en la que Dios se ha derramado en él. Este es el bautismo de Jesús, el Señor, de donde nos viene a nosotros toda la gracia. A Cristo, Jesús, la gratitud.
A Cristo Jesús la gloria y el amor, siglos de los siglos.